Función potencia. A continuación veremos el concepto de lo que es una función potencia. Tenemos cuatro situaciones. La primera situación es cuando la función potencia tiene esta forma, es decir, f de x es igual a x menos h elevado a n más k, con a perteneciente a los números reales, pero distinto de 0. Y el n, que es el exponente, es un número par positivo, es decir, pertenece al conjunto z. Este tipo de función posee un vértice. El vértice lo podemos especificar como vértice h, k. Este tipo de función potencia es la característica, por ejemplo, del tipo de función cuadrática, por ejemplo. A continuación tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la función f de x, que tiene esta forma de parábola. Y en el ejemplo siguiente, en la función g de x, tenemos otra función que tiene esta forma, es decir, cóncavo hacia abajo. Tenemos una función cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Entonces, vamos a identificar algunos parámetros de las funciones, en este caso de las funciones dadas como ejemplo. La primera función f de x se nos pide el valor de a. En este caso podemos observar que el valor de a es positivo. Por lo tanto, lo que se nos pide aquí simplemente es colocar el signo que debe tener a. En este caso, como es cóncavo hacia arriba, el a es mayor a 0 o positivo. El vértice h, k, en la gráfica podemos observar el vértice, ¿cierto? Que es 2 en x y menos 4 en y. Es decir, el vértice es 2, menos 4. El dominio de esta función son todos los números reales. El recorrido de esta función es la parte y del vértice, en este caso hacia más infinito. Es decir, desde el menos 4 hasta el más infinito. Esta función también decrece y crece, por lo tanto decrece en este intervalo. Recordemos que está relacionado con el eje de simetría, que es esta recta que divide la parábola en dos partes iguales. Por lo tanto decrece desde menos infinito, decrece o crece, en este caso podemos partir primero con crece desde el 2 hasta el más infinito. Es decir, crece desde el eje de simetría hasta el más infinito. Decrece desde el menos infinito hasta el 2. Por lo tanto, desde menos infinito hasta 2 decrece, incluido el 2. La función g de x, que está acá, en este caso podemos ver que es cóncavo hacia abajo, por lo tanto, esta función, el valor de a es menor a 0, es decir, negativo. El vértice, aquí podemos observar el vértice, que es 5,8. El dominio son todos los números reales. El recorrido es la parte, en este caso y del vértice, que es 8. Y como la gráfica es cóncava hacia abajo, hacia el menos infinito, es decir, desde el 8 hasta el menos infinito es su recorrido. Crece desde el menos infinito hasta el 5, ¿cierto? Desde el menos infinito hasta el 5 incluido. Decrece desde el 5 hasta el menos infinito. Perdón, hasta el más infinito decrece, porque recordemos que el crecimiento y decrecimiento se ve con la parte x, en este caso, o el dominio de la función. Algunos ejemplos de este tipo de funciones, de función potencia, cuando el exponente es par. Nosotros hemos conocido siempre la función cuadrática, pero también existen, por ejemplo, para este tipo de función, la que es cóncava hacia arriba, una f de x, por ejemplo, x cuadrado más 1, que es la típica cuadrática. También puede ser otra cuadrática de esta forma, g de x es igual a x cuadrado más 3x más 1. También puede ser h de x, otra función, 2x menos 1 elevado a la cuarta, por ejemplo, más 1. También puede ser un p de x, es un 3 por x más 8, por ejemplo, y elevado a un exponente par como 10, por ejemplo, más 3 o menos 3, como sea. Por lo tanto, lo que debemos recordar aquí es que en este tipo de función potencia, el exponente es par, positivo, y puede estar elevado a 10,
4, puede ser cuadrática generalmente. Ejemplos para la función que es potencia, también exponente par, pero cuando es cóncava hacia abajo. Aquí puede ser f de x menos x cuadrado más 1. También puede ser un g de x con menos x cuadrado más 5x menos 6. Esos son ejemplos de la función de tipo potencia. También puede ser un h de x, por ejemplo, de menos un medio de x menos 3 elevado a 8. O un g de x con un menos 3 por x más 3 elevado a 12 más 1, etc. Por lo tanto, la función potencia, en este caso cuando el exponente es par, positivo, es similar, podemos tomar de referencia que es similar a la cuadrática, pero el exponente puede ser un par como 4, 10, 16, 20. En este caso lo mismo, pero en este caso el valor de a negativo es por la concavidad. Siguiente tipo de función potencia. Vamos a ver la función potencia ahora, que es muy parecida a la anterior, pero el exponente, en este caso, es impar, positivo también. El a, como reiteramos, debe ser distinto, debe pertenecer a lo real y debe ser distinto a 0. Y el n, el exponente, es impar, positivo, ¿cierto?, perteneciente al conjunto z. Esta función también posee un vértice, que también es h, k. Cuando el exponente es impar, positivo, la gráfica tiene esta forma. Esto es cuando el a es mayor a 0 y esto es cuando el a es menor a 0. Por lo tanto, vamos a ir completando nuestra tabla para la función f de x, que es esta. Como el a tiene esta forma, esto es, el a es menor a 0. El vértice, cada vez que sea a ese lado, va a ser menor a 0. El vértice, en este caso, va a ser el origen, 0, 0. El dominio de la función potencia, cuando el exponente es impar positivo, son todos los números reales. El recorrido también son todos los números reales. Y esta función, cuando tiene esta forma, solamente manifiesta un comportamiento. Va a crecer o a decrecer. En este caso, esta función solo decrece. La función f de x decrece. Vamos a colocarle un ticket que decrece. Algunos ejemplos de esta función. Por ejemplo, la más conocida es la función f de x es igual a menos x al cubo, conocida como función cúbica, elevado a 3. Otra función sería g de x es igual a, por ejemplo, x más 2, negativo afuera, elevado a un exponente impar como el 7 menos 1. Otra función sería h de x es igual a x menos afuera, 1 elevado a 11 más 3. Son ejemplos de funciones, en este caso, cuyo exponente de la potencia es impar positivo, y para este caso, cuando el a es menor a 0. Estos son los ejemplos. Ahí existen muchos otros ejemplos de este tipo de funciones. Para la función g de x que está acá, podemos observar que tiene esta forma, está en el sentido opuesto a eso. Por lo tanto, aquí el a debería ser mayor a 0 o positivo. Este valor de a debería ser positivo. El vértice, aquí podemos observar que es 3,2, es decir, donde se produce el punto llamado punto de inflexión. Ahí está el vértice. El dominio, todos los números reales. El recorrido, todos los números reales. En este caso, al ser un a mayor a 0, de esta forma, esta gráfica solo crece. Por lo tanto, no existe decrecimiento. Ejemplos de este tipo de función puede ser un f de x, la función cúbica positiva, es decir, signo positivo fuera del x al cubo. Otra función sería g de x, x menos 2 elevado a 7 más 1.
Otro ejemplo sería h de x igual a, puede ser un 2 afuera también, x más 4 elevado a 17 menos 1. Son ejemplos de funciones potencias cuando el exponente es impar positivo, es decir, tienen esta forma. Va a ser creciente cuando el a es mayor a 0 y decreciente cuando el a menor a 0. Siguiente tipo de función potencia es la función de la forma f de x igual a por x menos h elevado a menos n más k, donde el a pertenece a los números reales y debe ser distinto de 0, pero el n es un par, el exponente va a ser par y un par negativo, como se ve acá. Obviamente pertenece al conjunto z el exponente, es un número entero. Entonces este tipo de funciones tiene esta forma cuando el a es positivo o mayor a 0, y tiene esta forma cuando el a es de caso negativo. Aquí este tipo de función no tiene vértice, lo que tiene es un concepto que se llaman asíntotas, que son rectas por las cuales la gráfica está delimitada, es decir, la gráfica no puede pasar por esas rectas. Vamos a analizar entonces los ejemplos. Tenemos la función f de x, aquí podemos observar que la gráfica tiene esta forma, hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto aquí el a es mayor a 0, es decir, positivo. Este valor de a debería ser positivo en este caso. Tiene asíntotas. Asíntotas, tiene dos asíntotas en el eje x. En el eje x podemos observar que aquí está el eje x y la asíntota es la que es paralela al eje y para el x aquí. Por lo tanto, esa asíntota vale x igual a menos 2. También tiene una asíntota para el eje y, que es menos 8 en este caso. Menos 8. El dominio de esta función son todos los números reales menos el valor de la asíntota x, es decir, menos 2. Recordemos que el dominio está asociado con x. Por tanto, va a ser todos los reales menos esos. Porque aquí se puede observar que la gráfica tiene este comportamiento, pero no pasa por el 2. Después continúa hacia allá. Es decir, por el 2 hay una limitante, por lo tanto el dominio puede ser cualquier número real, negativo aquí en este caso, positivo, pero menos por el 2 pasa la gráfica. En x no pasa por 2. El recorrido, como podemos observar, son los valores que toma ahí en la función. Y como veremos en la gráfica, va desde el menos 8 hacia el más infinito. Por lo tanto, podemos interpretarla como un intervalo del menos 8 hasta el más infinito. Ese es el recorrido. Ejemplos de este tipo de función, por ejemplo, puede ser f de x es igual a x más 2 elevado, por ejemplo, a menos 2 menos 8. Otro ejemplo puede ser g de x es igual a x elevado a menos 4. Otro ejemplo puede ser un h de x es igual a 4 por x más 6 elevado a menos 8 más 3. Son ejemplos de este tipo de gráficas. Es decir, la característica es que el exponente es par, pero negativo. Y el a es positivo, el número que está multiplicando al x en este caso. La función g de x que está acá, en este caso podemos observar que ya está hacia abajo, por lo tanto el a debe ser menor a 0. Tiene asíntotas, la asíntota es en x, esta que está acá, paralela al eje y siempre la asíntota para el x, por lo tanto el x es menos 3. El y, o asíntota en y, es 6, por lo tanto y igual 6. Recorrido, dominio de la función, todos los reales menos la asíntota, en este caso en x, que es 3, menos 3. Porque la gráfica no pasa por menos 3. Recorrido de la función, podemos observar que va desde el 6 hacia el menos infinito. Por lo tanto, podemos expresarla como intervalo desde el 6 hacia el menos infinito. Es el recorrido. El recorrido, podemos analizar la gráfica para ver el recorrido. Desde el 6, en este caso positivo, hacia el menos infinito se dirige la gráfica. Ejemplos de esta función puede ser un g de x es igual a menos x más 3 elevado a menos 4 más 1, por ejemplo. Puede ser cualquier número, pero lo importante es la característica, que cuando sea menor a 0, es que debe ser un menos fuera de expresión, y el exponente es par negativo. Lo mismo para cuando es mayor a 0, solamente que fuera es positivo, y el exponente es un par negativo.
Otro ejemplo puede ser h de x es igual a menos x más 1 elevado, por ejemplo, a menos 10 menos 4. Son ejemplos de este tipo de gráficas. Tiene este comportamiento. Finalmente, otro tipo de función potencia es la de la forma f de x es igual a por x menos h elevado a menos n más k, con a perteneciente a los números reales, distinto de 0, pero el n es un impar, en este caso negativo. Este es un impar negativo. Y la gráfica tiene esta forma. Analizamos las funciones, en este caso los ejemplos que tenemos, f de x, cuando tenga esta forma, el a es mayor a 0, es positivo, tiene esa forma. Este tipo de función también se conoce como la función racional, es decir, que está expresada en forma de fracción. Asíntota. Asíntota, estas gráficas también poseen asíntotas, es decir, no poseen vértices, por lo tanto tienen asíntotas rectas que delimitan la gráfica. Para la primera función observamos que para el x es 0 y para el y también es 0. Dominio de esta función son todos los reales menos la asíntota en x, 0. Recordemos que el dominio está asociado con x. Recorrido de la función son todos los reales y en este caso podemos observar que es también menos el 0. Por tanto, la gráfica no pasa por 0 para los valores del eje y. Ejemplos de este tipo de función, por ejemplo, son la función racional, como mencionábamos, es decir, x elevado a menos 1 o 1 partido en x, que es un ejemplo de este tipo de función. También otra función puede ser g de x, es igual a x menos 1 elevado a menos 5 menos 4. Es decir, como reitero, el valor de a fuera de la expresión debe ser positivo y el exponente un impar negativo. Para este tipo de función, para la g de x, observamos que el a es menor a 0. Por tanto, se comporta de esta manera. Es decir, aquí también tenemos un a positivo, mayor a 0. Porque tiene el mismo comportamiento que está acá. Tiene asíntotas x, ¿cierto? Que en este caso es menos 4. El y también es, en este caso el valor de la asíntota en y es 2 y 2. El recorrido de la función son todos los reales menos la asíntota en x, es decir, menos 4. El dominio, todos los reales menos la asíntota en x. Y el recorrido de la función va a ser todos los reales menos la asíntota en y, es decir, 2. Por tanto, aquí vamos a hacer una relación, digamos. Ejemplos de tipo de función pueden ser las mismas anteriores, también pueden incluir otras. G de x es igual a x menos 2 elevado a, por ejemplo, menos 7 más 3. Y así. Ahora, cuando el a sea menor a 0, la gráfica va a ser en este sentido. Por ejemplo, podemos agregar una función llamada h de x, ¿cierto? Que va a estar en este color. Sería esta función, sería para este lado la función. Eso es cuando el a es menor a 0. Se comporta de esta manera. Y los valores de las asíntotas también están relacionados de la misma manera que en los ejemplos anteriores. Pues bien, aquí hemos visto el concepto de función potencia.